Hola gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva instancia de mis aulas online, tu curso de Java. Bien, en el día de hoy te voy a presentar una clase completamente teórica. En ella vamos a ver un poco cómo se comporta el teclado y el buffer de la clase Scanner. Y bueno, para ello te voy a proponer un código ejemplo en el cual la idea es leer varios datos. Pon atención a lo que te voy a decir. Bien, definimos primeramente un objeto, le llamo KB. Este será el objeto que va a acceder a nuestro teclado a través de la clase Scanner, junto en acción con la otra clase System.in, que es la que interactúa con el teclado. Posteriormente, bueno, dos strings, nombre y apellido, y dos enteros, cédula y edad. Ahora lo que voy a hacer, le mando un mensaje al operador para que ingrese en una sola línea la severa entidad, después el nombre, después el apellido y después la edad. La idea es que los ingrese separados por espacio, o sea que ingrese tokens. La idea de la línea, bueno, simplemente se va a asignar la primera palabra a la cédula. Supuestamente la primera palabra es un entero, la segunda palabra se lee con next, supuestamente nombre, la tercera a apellido y la cuarta otro entero hacia edad. Y después simplemente muestro los contenidos con un printf. Cédula, nombre, ape y edad. En la ejecución lo que se hace es, bueno, cuando nos pide la consola, ingresamos un número que sería la cédula, el nombre, el apellido y la edad. El resultado después de darle el enter va a ser el porcentaje de la cédula, la coma, y después tenemos la edad, porcentaje de, entre paréntesis, con años. Ok, este es el resultado óptimo que podríamos tener para este tipo de dato, ¿no? Este tipo de ingreso. Ahora, ¿qué está ocurriendo acá y cómo está trabajando? Bien, en el momento en que se ingresa por teclado, nos está pidiendo el nextInt, es el momento en que los datos son pasados al buffer del escáner. Posteriormente, el propio método que está dentro del objeto hace que el buffer pase hacia ese método que fue el que invocamos dentro de nuestro objeto scanner. Y después se asigna a cédula, a nuestra variable que está ya dentro del programa. Después ocurre lo mismo con la palabra Juan. En el momento en que yo invoco el next, bueno, se trae la siguiente palabra, pero ya con un método next, no un nextInt, y posteriormente eso viene a nuestra variable nombre. Después ocurre exactamente lo mismo con next. En el momento que yo pido un next, la siguiente palabra que hay en el buffer va a pasar al método next, que fue el que se invocó en este caso, y después eso se asigna a nuestra variable. Y por último, ocurre lo mismo cuando hago el pedido del siguiente entero con nextInt. El entero, el otro dato del buffer, va a pasar a nuestro método, allí se formatea y bueno, después pasa a nuestra variable. Pero es importante destacar lo que ocurre después. El enter queda. Queda el enter, el carácter de enter queda en nuestro buffer. Ten muy presente esto para lo siguiente que te voy a contar. Aquí tenemos otro código ejemplo, ¿sí? Este ya es un poco distinto. Lo que se hizo aquí fue, fíjate que tengo el objeto scanner, tengo las mismas variables, pero ahora pido solamente la severa entidad. La leo con un nextInt. Después voy a pedir nombres. La leemos con un nextLine, lo cual asigno a nom, y después pido el apellido, que lo leo con un nextLine y lo asigno a ape. Hasta ahora todo bien, ¿sí? Después cuando pido edad, lo leo con un nextInt y lo meto en edad. Y después vuelvo a imprimir exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, con el mismo tipo de formato. ¿Qué va a ocurrir? Bien, observa lo que va a pasar. En el momento que que ejecutamos la consola, cuando nosotros le damos enter, nos pregunta la cédula, le ponemos el número, pero después, aparentemente, nos aparece esto así. Los dos strings que se habían pedido en el paso anterior, voy hacia atrás,
o sea, el string nombre y el string apellido, aparentemente lo que ocurre acá es que, bueno, no me está pidiendo el nombre, pasa directamente a apellido. Observa, tengo un nombre, tengo un next line y después tengo un apellido y un next line. ¿Cómo puede salir entonces la palabra apellido si yo todavía no ingresé el next line? ¿Sí? Observa, sale la palabra apellido, el printf este, pero el print es un print. El print este sale de apellido, pero no me pidió, no me hizo el next line de esto, no me dio la oportunidad. Me está pidiendo algo acá. Supuestamente, si no estamos alerta, le metemos acá el nombre, pero en realidad acá nos está pidiendo el apellido, como vas a ver más adelante. Si le damos enter, después nos va a pedir la edad, y bueno, al darle enter acá, nos va a imprimir esto. Pero como verás, no me da la oportunidad de ponerle nombre y apellido. Simplemente me omite algo, me pide otra cosa. Es como si esta línea no se hubiera ejecutado nunca. Si tú pones un print nombre, no escribes esta línea y después escribes este otro print, tienes exactamente lo mismo que está ocurriendo aquí. Es como si el next line que había acá no se hubiera ejecutado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí te decía que no me ha pedido el string este de nombres. Bien, veamos qué pasa entonces. En el momento que se ejecuta la primera, cuando me pide la identidad y me pide un next in, yo digito 123, bien, eso pasa al buffer, perfecto. ¿Y qué ocurre? El next in lo que va a hacer va a extraer la primera palabra, y posteriormente de extraerla lo va a pasar, va a dejar el enter y lo va a pasar a mi variable. Pero fíjate lo que ocurrió, el enter quedó en el buffer, ¿sí? Next in le pasó el dato de la cédula, pero dejó el enter que yo le había dado al teclado en el buffer. Entonces, ¿qué ocurre? En la siguiente línea, cuando yo pido el ingreso de los nombres de la persona, yo voy a realizar un next line. Acá me está faltando next line. Este sería el método next line. El método next line absorbe el enter y bueno, es un string vacío. Es un string que no tiene nada, un string nulo, null en inglés. Entonces, simplemente el null se asigna a mi nombre, una cadena vacía, o sea, nombre queda completamente vacío, y posteriormente el enter se destruye. Es decir, que el enter no es pasado a nombre, sino simplemente se extrae el método nextLine, que vendría a ser este, extrae el enter y me pasa solamente un null a mi variable. ¿Sí? Bien. Posteriormente me va a pedir el apellido, así que de nuevo un método nextLine. Yo le meto Juan Carlos pensando que me está pidiendo un nombre. Eso pasa al buffer. Y del buffer pasa todo a nextLine. Y bueno, nextLine hace lo mismo. Va a pasar a la variable el contenido. Y después va a hacer desaparecer el enter. Pero esto ya está en apellido. Estoy pidiendo apellido. Entonces, ¿cuál sería la solución? Observa. Cuando nosotros pedimos el nextInt, lo que ocurría era que esto pasaba a mi variable y quedaba en el buffer este enter. La idea sería eliminar este enter para que después el nextLine no tuviera esto y pudiéramos ingresar algo. Entonces la solución es muy sencilla. Si nosotros después de poner un nextInt, o sea, después que dejamos algo en el buffer, hacemos un nextLine, pero sin colocarlo en ningún lado, en ninguna variable, en ningún lugar. Simplemente lo que va a ocurrir con esta línea nextLine, lo que va a pasar es que lo va a pasar acá y lo va a destruir, porque no hay nada. Así que cédula quedaba perfectamente en nuestra variable y nosotros lo que hicimos con esta línea fue limpiar el buffer de ese enter. Entonces después, cuando vamos a leer el nextLine para nombres,
ya el buffer está vacío y yo puedo leer perfectamente lo que voy a ingresar por teclado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la solución que te planteo. Después de hacer un next in, después de leer un token, siempre asegúrate de colocar un next line si vas a leer un string. O sea, si tú después de leer un token, quieres leer una frase que termine con enter, allí limpia lo que hay en el buffer con este tipo de estructura, con este método nextLine, que simplemente lo que si no lo asignas a ningún lado, lo que estás haciendo es pasando, limpiando el buffer y destruyendo el enter que había allí. Esta es la primera solución que te propongo. Existe otra solución un poco más elaborada, pero también es ágil. Antes de ir a la otra solución, recuerda que el next line tiene que ponerlo luego de leer el token. Con token me refiero a todos los métodos next in, next byte, next short, next incluso, pero nunca next line. Tienes que poner esto entre la lectura de un token y antes de leer un string con next line, ¿sí? Como agregado también no tienes por qué poner después de un next line otro kb next line solo, sino que puedes realizar, después de haber limpiado el buffer, un montón de next lines hasta que quieras, pero siempre después de un token limpia el buffer. La otra solución es la siguiente. Nosotros en el ejemplo anterior teníamos el objeto KB. Bueno, con este objeto KB leíamos los tokens y las líneas y los next line. Ahora lo que te propongo es crear dos objetos. Un objeto exclusivamente para los tokens y otro objeto para los next line. De esta manera, tú usas el objeto KB para los tokens y los objetos KB line, o el objeto que acabamos de crear solamente para los string, bueno, para leer justamente con next line exclusivamente. Entonces de esa manera tienes, digamos, dos buffers, un buffer para los tokens y otro para los next line. De esa manera nunca se te van a mezclar los datos. Esta es la idea. Entonces, definir un next line, otro objeto, y asegúrate siempre al final del programa, que yo aquí no lo omití por falta de espacio, es cerrar ambos objetos, KB y KB line, hacerles el método close para cerrar esos objetos, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy y bueno, entra semanalmente a mi canal de YouTube o entra a la página de Megamisala Online, que te atenderemos tus consultas, estés donde estés en cualquier parte del mundo. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima clase.